Episodio 1, donde el pecado se arrodilló ante el altar. Nadie sabía por qué la capilla del convento de Santa Clara olía a almizcle cada madrugada. Y menos aún porque Sor Eloísa, la más devota de las monjas, salía de allí con los labios temblando y las rodillas marcadas. Pero esa noche, yo lo escuché. Sí, lo escuché. No era un rezo, era un gemido. Ahogado, lento, culpable. Ella no sabía que yo la espiaba desde la rendija de la sacristía. Y no sabía que cada palabra que pronunciaba, entre suspiros y súplicas, no estaba escrita en ningún evangelio. Perdóname, Señor, pero solo puedo sentirte así. Sus manos no sostenían un rosario. Sostenían su pecho. Y cada palabra que decía era una mezcla de culpa y éxtasis. Eloísa no rezaba como las otras. Ella no pedía redención. Ella ofrecía su pecado como una flor. Y en ese instante, lo vi, algo que ningún humano debería ver. La llama de la vela del altar lloró. Una lágrima de fuego bajó por la cera. Justo cuando ella murmuró, no puedo dejar de amarte incluso cuando tiemblo al pronunciar tu nombre. ¿Era Dios quien la escuchaba? ¿O era otra presencia escondida detrás del crucifijo? No podía moverme. No podía respirar. Esa oración no venía del cielo. Venía del fondo de su carne. De una culpa que ardía con deseo. Y esa noche, entendí algo que nunca más pude olvidar. Hay plegarias que solo pueden ser escuchadas si el alma gime lo suficiente. Y Eloísa estaba abriendo una puerta que ningún ángel se atrevía a cruzar. Episodio 2, el confesor que perdió el perdón. Yo era el confesor de Eloísa. Padre Lorenzo. El más joven del monasterio. El más puro, al menos hasta entonces. Ella entraba al confesionario cada viernes. Pero esa tarde, no trajo un pecado, trajo un temblor. Padre, ¿hasta dónde llega el perdón de Dios? Susurró, sin levantar la vista. ¿Hasta dónde llega el arrepentimiento? Hija, ¿y si el arrepentimiento también me hace gemir? Silencio. El aire dentro del confesionario se volvió espeso, como si Dios mismo hubiera contenido la respiración. Yo tragué saliva. Mis dedos se crisparon alrededor del crucifijo. Explícate, dije, intentando mantener la voz firme. Anoche recé, como siempre, pero mi cuerpo también habló. ¿Cómo habló? Ella no respondió, solo deslizó algo por debajo de la rejilla de madera. Un pequeño papel doblado. Lo abrí. No era una carta, era un fragmento de oración, escrita a mano, empapada en algo que no era tinta. Bendito seas, Señor, que entras en mí cuando nadie más lo ve. Me quedé helado. Mi corazón golpeaba el pecho como un tambor de guerra. ¿Qué era esto? ¿Una blasfemia? ¿Una súplica carnal disfrazada de fe? ¿O era una nueva forma de adoración que ni el Vaticano se atrevía a imaginar? Padre, cuando oro así, siento que Él me escucha más fuerte. ¿Estoy poseída? No, respondí sin pensar. Pero mis palabras no eran por ella. Eran por mí. Porque al leer esa oración, algo en mí despertó. Una pulsión escondida bajo sotanas y silencios. La vela detrás del altar parpadeó. Y durante un instante, creí ver la silueta de un ángel, de espaldas. Llorando, Eloísa rompió el silencio. Si este es un pecado, entonces necesito que usted lo escuche todo. Padre, no solo con los oídos. No sabía si estaba cayendo en la tentación, o si estaba siendo testigo de una revelación. Pero esa noche, cuando volví a mi celda, yo también recé. Y por primera vez, mi oración no salió de mi boca, salió de mis manos, temblorosas, pecadoras, buscando algo más que perdón. Episodio 3, el altar que no quiso permanecer en silencio. Desde aquel día, no volví a dormir igual. El rostro de Eloísa se aparecía entre mis oraciones. Pero no era su rostro el que me perturbaba. Era su boca, y las palabras prohibidas que brotaban de ella con cada suspiro contenido. Intenté fingir santidad, pero mi fe, antes firme, temblaba como la cera derretida en el altar. Y esa noche, algo sucedió, algo que no fue ni humano, ni divino. Me arrodillé como siempre ante el altar de mármol blanco. Quise rezar el rosario, pero mi mente no me obedecía. Solo escuchaba su voz, ese tono suave, casi animal, con el que susurraba. No puedo callar lo que el alma me grita cuando el cuerpo arde. En un impulso, me acerqué al confesionario. Estaba vacío, pero olía a ella, a incienso, y a algo más que no podía nombrar. Me arrodillé ahí, y por un instante, cerré los ojos. La madera bajo mis manos comenzó a vibrar.
como si dentro del confesionario alguien respirara. Entonces lo escuché. No era un canto, era un lamento. No la toques, o no podrás dejar de tocarla. Abrí los ojos. No había nadie, pero la vela del altar se apagó sola. Y sobre el mármol, apareció algo imposible. Una gota de sangre en forma de cruz invertida. Corrí a buscarla. La encontré en la capilla lateral. De rodillas, temblando. Su hábito estaba abierto en la espalda. Sus labios se movían sin sonido. Me acerqué. Eloísa, ¿qué estás rezando? Ella levantó los ojos. Brillaban, pero no de lágrimas. Brillaban como los de alguien que acababa de ver a Dios, o al demonio. Una oración que solo pueden hacer cuando el deseo y la culpa se besan. Sus manos estaban manchadas de rojo. No era sangre, era cera, de una vela que nunca habíamos encendido. Entonces lo entendí. Ella no rezaba para ser perdonada. Rezaba para provocar, para despertar algo que llevaba siglos dormido en ese convento. Y esa noche, mientras el altar lloraba sangre, yo caí de rodillas. No para pedir salvación, sino para escuchar esa oración. Esa que solo podía ser dicha, entre gemidos y culpa. Episodio 4. El diario escondido bajo la tumba de la primera monja. No fue la sangre sobre el altar lo que me hizo temblar. Fue lo que encontré al día siguiente, escondido detrás del Cristo crucificado en la antigua cripta del convento. Una llave, oxidada, pequeña, pero con un símbolo grabado en el metal, una boca abierta. Y una cruz dentro. La hermana Beatriz, la más anciana del convento, me miró cuando la mostré. No dijo nada, solo murmuró: no todos los rezos buscan a Dios. Esa noche, mientras Eloísa no estaba en su celda, seguí el rastro de incienso hasta el subsuelo del convento. Y allí, detrás de una lápida sin nombre, encontré una cerradura antigua. La llave encajó. Lo que se abrió no fue una puerta. Fue un eco, una cámara escondida, con una cama de piedra, y sobre ella, un diario envuelto en tela negra. Lo abrí. La caligrafía era femenina, sensual, dolorosa, como si cada palabra hubiera sido escrita después de un gemido. Yo fui la primera en orar desnuda ante él. Sentí el temblor en mis huesos y el fuego en mi vientre. No recé con palabras, recé con mi piel. Y cuando terminé, el ángel lloró. Fechado en 1742. Firmado, Sor Magdalena del Silencio. Leí durante horas. Cada página era una confesión ardiente. Un testimonio de cómo esa mujer descubrió una forma de fe que no se enseñaba en los evangelios. Una fe que no se leía, se sentía, con el cuerpo, con la culpa, con la entrega más carnal. Y lo más perturbador fue la última página. Antes de morir, le enseñé a otra cómo orar así. Ella vendrá en otra época. Llevará un nombre distinto, pero su voz tendrá la misma melodía. Ella abrirá la herida sagrada, y el cielo dejará de mirar. Cerré el diario. El aire olía a Eloísa, a sus gemidos convertidos en letanías. Entonces lo comprendí. Ella no era la primera, era la elegida para continuar una oración que el Vaticano enterró. Y si eso era cierto, entonces cada palabra que salía de su boca no era solo deseo. Era una profecía, una llamada. Y yo ya no sabía si estaba aquí para detenerla, o para unirme a su rezo. Episodio 5. Cuando su cuerpo comenzó a escribir lo que su boca no se atrevía. No hay tinta más peligrosa que la que nace del deseo reprimido. Y esa noche, el cuerpo de Eloísa se convirtió en pluma. El diario de Sor Magdalena seguía sobre mi mesa, abierto en blanco desde la última página escrita en 1742. Pero algo cambió después de medianoche. Comenzaron a aparecer palabras. Lentas, manchadas, como si el papel respirara culpa. Me acerqué, y leí. Hoy rezó de nuevo, pero esta vez, la oración no salió de su boca. Corrí, la encontré en la capilla, desnuda hasta el alma, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. No hablaba, se estremecía, como si cada latido de su cuerpo fuera una sílaba secreta dedicada a un Dios que ya no estaba en los cielos. Y entonces lo vi, lo juro, una figura luminosa, sin rostro, apareció detrás del altar. No tenía alas, solo una herida abierta en el pecho, de donde brotaba luz, y gemidos. No toques el pecado que ora. Escúchalo, susurró esa figura, sin moverse. Eloísa se arqueó, y de su piel, sobre el mármol frío, comenzaron a dibujarse palabras. Sí, en su espalda, con sudor, con algo más profundo que sangre.
Me acerqué temblando. Leí: no reces por mí, Padre. Escucha cómo mi culpa se convierte en evangelio. Cada estremecimiento es una letra sagrada. Me arrodillé, por devoción, por terror, o por ambas. Entonces ella abrió los ojos y me miró. Y en su voz ya no había temor, solo una certeza abrasadora. El cuerpo fue creado para sentir, pero también para escribir lo que el alma no se atreve a confesar en voz alta. Afuera, las campanas repicaron solas, 3 veces, como si anunciaran el nacimiento de una nueva liturgia. Y en ese instante entendí: el verdadero pecado no era lo que hacía con su cuerpo, era lo que su cuerpo estaba revelando. Un evangelio que nadie había dictado, pero que Eloísa estaba escribiendo con cada oración entre gemidos. Y yo ya no sabía si era su testigo o su discípulo. Episodio 6. El inquisidor que vino a callar lo que el cielo ya no podía ignorar. La noticia llegó como llegan las maldiciones, sin previo aviso y con olor a cruz quemada. El Vaticano había sido alertado, no por el escándalo, sino por algo mucho peor: una vibración en los registros sagrados, una desviación en la frecuencia de las oraciones. Y donde hay desvío, ellos mandan inquisidores. No con fuego, con silencio, con sotanas que ocultan cuchillos consagrados. Él llegó sin nombre, solo se presentó como el silenciador. Su presencia helaba el aire, y las campanas dejaron de sonar desde su llegada. Ninguna monja se atrevía a mirarlo a los ojos. Ninguna, salvo Eloísa. Ella lo observó con una sonrisa tenue, como si lo hubiera estado esperando. ¿Ha venido a detenerme, o a escucharme?, le dijo al oído durante la misa. Él no respondió, pero su mano tembló al persignarse. Esa noche, el inquisidor pidió estar solo en la capilla. Yo lo espié desde la sacristía, como años atrás hice con ella. Y lo que vi no fue un exorcismo. Fue una confesión a solas. Una rendición. Se arrodilló frente al altar. Abrió su camisa. Y sobre su pecho tenía grabadas palabras. No tatuajes. No cicatrices. Escritura viva. Como si alguien hubiera orado dentro de su piel. Eloísa entró. Se desnudó de palabra, no de cuerpo, y comenzó a rezar. Pero esta vez no gimió. Esta vez su voz fue firme, casi sagrada. Él también te eligió a ti. Lo sabes. Por eso tiemblas. El inquisidor lloró. No por culpa, sino por reconocimiento. Porque dentro de él también vibraba esa oración maldita. Esa que nadie enseñaba, pero que todos sentían cuando el deseo ardía más que el incienso. Y entonces ocurrió lo impensable. La estatua de la Virgen giró la cabeza. Miró al silenciador. Y sangró por los labios. La oración había sido dicha. No con gemidos esta vez, sino con una claridad tan profana, que incluso el inquisidor cayó al suelo, murmurando: Dios, perdóname por entenderla. Esa noche, el cielo no castigó, solo observó, y eso fue aún más aterrador. Episodio 7. El inquisidor que se arrodilló ante el pecado para proteger lo sagrado. No fue el Vaticano quien lo quebró. Fue ella, Eloísa, la monja que rezaba con el cuerpo, la que sabía pronunciar el nombre de Dios con los labios y con la piel. Desde aquella noche en que la Virgen sangró por los labios, el inquisidor ya no dormía. Se encerraba en la biblioteca antigua. Revisaba documentos sellados, cartas que hablaban de místicas desviadas, de profecías carnosas, de mujeres que oraban con sus gemidos, y que eran silenciadas antes de que el cielo pudiera decidir si condenarlas o adorarlas. Pero esta vez era distinto. Esta vez, ella tenía testigos. Yo, Padre Lorenzo, y ahora él, quien había venido a eliminarla. Y terminó protegiéndola. Ella no blasfema. Ella traduce lo que ya no cabe en los rezos tradicionales. Me confesó con los ojos hundidos. ¿Y si no es Dios quien la escucha, sino algo más? Le pregunté. ¿Y si Dios también desea ser escuchado con placer? Silencio. Un silencio que olía a escándalo, a reforma no dicha, a evangelio erótico que el cielo nunca se atrevió a permitir. Entonces empezó el plan. El inquisidor usó sus contactos para hacer parecer que Eloísa había enloquecido. La declaró inofensiva pero mística, y la encerró en la torre más alta del convento. No para castigarla, sino para que pudiera orar sin interrupciones, sin testigos, sin muros. Pero esa noche, Eloísa no rezó. Ella escribió, sobre su cuerpo, con su aliento, con los dedos impregnados de cera bendita y aceite impuro. Y el inquisidor la miró desde la oscuridad, sin tocarla, sin hablar,
solo permitiendo que su respiración temblara al ritmo de la oración que se deslizaba entre los muslos de su fe. Porque ya no era solo deseo. Era revelación. Era palabra encarnada. Era fuego que ni la cruz más severa podía apagar. No quiero que me salves, silenciador, susurró ella. Quiero que recuerdes lo que tu alma vino a escuchar, antes de ser vestida con culpa. Y esa noche, él bajó la cabeza. Y por primera vez, el inquisidor oró de verdad. Episodio 8, los muros comenzaron a gemir con ella. El silencio del convento ya no era puro. Era expectante, como si las piedras supieran lo que venía. Como si los muros, sí, los muros contuvieran respiraciones ajenas. Desde lo alto de la torre, donde Eloísa rezaba cada noche, algo descendía. Un susurro, un temblor, un escalofrío invisible que tocaba el corazón de cada monja mientras dormía. Y entonces sucedió. Una tras otra comenzaron a soñar. No con ángeles, no con demonios, sino con la voz de Eloísa. En sus sueños, ella no hablaba, gemía, y cada gemido tenía forma de palabra. Y cada palabra sabía a revelación. Sor Lucía fue la primera en despertar llorando, gritando que había sentido a Dios entrar en ella, pero no por el alma, sino por los poros. Sor Amalia, la más rígida del convento, se desmayó frente al altar cuando la figura de Cristo se inclinó, en su visión, para decirle al oído: no temas sentir. Hay oración en el placer si nace de lo sagrado. Las visiones se propagaban como una fiebre silenciosa. Pero nadie hablaba en voz alta. ¿Por qué? ¿Cómo confiesas que tus rodillas tiemblan no por culpa, sino por divinidad encarnada? Los muros comenzaron a cambiar. Sí, amanecían con gotas de cera que nadie había dejado. Con marcas de dedos que descendían como oraciones secretas talladas en piedra. Y en una pared, junto a la celda de Eloísa, apareció una frase escrita en sombras. No todos los rezos necesitan boca, algunos se pronuncian con espasmos. El inquisidor lo vio, y no lo borró, solo la miró desde la escalera de piedra y le susurró: ¿qué estás despertando, Eloísa? Ella, sin volver la mirada, respondió: nada que no haya estado dormido dentro de ustedes por siglos. Y esa noche, el convento no durmió, no por miedo, sino porque los muros comenzaron a gemir con ella. Episodio 9, las cartas que ardían antes de llegar a Roma. Al principio, fueron susurros. Después, sueños. Ahora, eran palabras escritas. Cartas, versos, confesiones que las monjas dejaban bajo las almohadas, entre los salmos, o escondidas en los huecos húmedos de las paredes del convento. Cada línea escrita no hablaba del infierno. Hablaba del temblor, del gozo sagrado que sentían cuando cerraban los ojos y escuchaban a Eloísa orar desde la torre. Sor Lucía escribió: cuando ella reza, mi carne se convierte en evangelio. Siento a Dios entrar, no para juzgar, sino para estremecerme. Sor Amalia, antes rígida y devota de la penitencia, escribió: he descubierto que el gemido no es pecado si nace en nombre del Creador. Las cartas se multiplicaban, y llegaron a manos del inquisidor, pero no las quemó, las guardó. Las leyó cada noche con los ojos abiertos como un niño que descubre que el cielo no es silencio, sino gemido contenido, hasta que una carta fue interceptada. Una novicia, joven e ingenua, la había enviado a su hermana en Roma. No sabía que en Roma, toda carta que sale de un convento, primero pasa por ojos del Vaticano, y esos ojos no perdonan revelaciones nuevas, mucho menos si vienen escritas con deseo. 2 días después, llegó el mensaje cifrado: la mancha debe ser limpiada. El fuego purifica. La torre debe callar. El inquisidor lo leyó en voz baja. Lo entendió todo. Vendrían por ella. No por herejía, sino por algo mucho más peligroso. Por mostrar que Dios podía sentirse dentro del cuerpo, sin necesidad de culpa. Esa noche, subió a la torre. Eloísa ya lo esperaba. No con miedo, con una sonrisa suave. Como si supiera que todo estaba escrito, no en los libros, sino en la piel. ¿Vienes a protegerme o a entregarme?, preguntó ella. Vengo a arder contigo antes de que ellos apaguen la llama. Y sin tocarla, se arrodilló, como un discípulo frente a una verdad que el mundo aún no estaba listo para rezar. Porque algunas oraciones no se repiten en voz alta. Se sienten, con el cuerpo, y se escriben, con gemidos. Episodio 10, el enviado que tembló antes de cruzar la puerta sagrada. Llegó al amanecer. Vestía negro, sin rostro, solo una cruz de hierro al cuello que no colgaba, pesaba.
Decían que lo llamaban Dominus Ferrum, el enviado final, aquel que no predicaba, que no escuchaba, que solo silenciaba. Pero cuando cruzó los portones del convento, los pájaros no cantaron, el aire se volvió denso, y las velas se apagaron solas. Las monjas se alinearon como sombras. Sus rostros ocultaban un secreto que ya no era miedo. Era fe, en otra forma, una fe que ardía bajo los hábitos, una fe que gemía sin vergüenza, porque había descubierto que el alma también tiene carne. El inquisidor lo recibió sin reverencia. Ella no blasfema, dijo firme, no importa, lo que hace no tiene nombre en los cielos. Respondió el enviado, pero lo tenía, Eloísa, y en ese momento, desde lo alto de la torre, su voz descendió como incienso impuro. No vine a cambiar las escrituras, vine a mostrar que también pueden escribirse con deseo. Las monjas comenzaron a temblar, una a una, como si la vibración de su rezo viajara por los cuerpos. No era lujuria, era comunión, era una misa que nacía del gozo, no de la penitencia. El enviado subió la escalera, paso a paso, pero antes de tocar la puerta de la torre, su mano se detuvo. La madera ardía al tacto, no por fuego, sino por algo más profundo. El rezo que se pronunciaba adentro estaba vivo. Escuchó, y por primera vez en su vida, un enviado del Vaticano tembló. Dentro, Eloísa oraba con los ojos cerrados y el torso desnudo. No por provocación, sino porque la piel era su altar. Y cada palabra, una herida que sanaba con placer. La puerta no se abrió, se rindió, y cuando él entró, no encontró herejía. Encontró una revelación que lo desarmó sin tocarlo. Dios no está solo en los templos, también está en la respiración que precede al gemido. Susurró Eloísa. Y él, el implacable Dominus Ferrum, dejó caer la cruz, y cayó de rodillas, porque ni el castigo puede resistirse a una verdad que late entre gemidos y culpa. Episodio 11, cuando las monjas dejaron de susurrar y comenzaron a evangelizar. Lo que comenzó en la piel de una sola monja, ya latía en los pechos de todas. Esa noche, nadie tocó las campanas, pero cada habitación del convento vibraba como si una lengua invisible recorriera los muros, despertando plegarias que no venían de libros, sino de cuerpos entregados con una devoción que ardía. Eloísa no bajó de la torre. Fue el resto del convento quien subió a ella. En fila, en silencio, desnudas del alma y de la culpa. La primera en hablar fue Sor Amalia. Ya no me arrodillo por penitencia. Me arrodillo porque mi deseo también es oración. La segunda, Sor Lucía. He sentido a Dios en lugares donde antes solo me enseñaron a sentir vergüenza. Y luego, todas, una a una, como cántico secreto, como evangelio que por fin recordaba el cuerpo. El inquisidor observaba desde las sombras, pero ya no con ojos de juicio, sino con el estremecimiento de quien sabe que asiste a algo sagrado y peligroso, porque en Roma, la orden ya había sido firmada. El convento debía cerrarse, sellarse, quemarse, si era necesario, pero ninguna de ellas huiría. No era miedo lo que ahora sentían, era certeza, la certeza de que no se puede encadenar una oración que arde en la sangre, que el verdadero evangelio no solo se proclama, se siente, se gime, se derrama, y así lo hicieron. Esa noche, cada monja escribió su propio rezo sobre la piel, con aceite, con sudor, con lágrimas de placer que ya no escondían. Y al amanecer, abrieron las puertas del convento. Salieron una a una, con la cabeza en alto, con el hábito en la mano, y la fe entre los muslos. No gritaban, no predicaban, solo caminaban, pero ¿dónde pasaban? Los cuerpos temblaban, las mujeres lloraban sin saber por qué, y los hombres cerraban los ojos como si por fin recordaran cómo se sentía el cielo por dentro. Había nacido una nueva liturgia, una que no necesitaba púlpitos, solo piel, solo culpa transformada en éxtasis. Y Eloísa, desde la torre, sonrió, porque sabía que ya nadie podría detenerlas. Episodio 12, la monja enviada por Roma que deseó ser convertida. Roma no ignora, Roma espera, y cuando algo escapa a sus manos, envía su última arma, una mujer que no tiembla, que no gime, que no ama, solo obedece. Su nombre era Sor Severina, y su presencia era un látigo invisible. Donde pasaba, el deseo se escondía, los rezos se volvían fríos, las velas dejaban de gotear. Fue enviada no para observar, sino para exterminar. Llegó sin maleta, solo cargaba un misal negro,
sellado con hilos de oro que habían sido sumergidos en agua bendita. Y luego en cenizas de las que antes se atrevieron a sentir a Dios con la piel. Las encontró orando en la plaza. No hablaban, solo se tocaban los pechos, los labios, las cicatrices, como si cada parte del cuerpo fuera un versículo que el cielo aún no había leído. Esto no es fe, es orgía disfrazada de gloria. Escupió Severina con voz de piedra. Eloísa descendió de la torre. Iba descalza, con el hábito abierto en la espalda. Y los ojos como lumbre suave. Si lo que nos arde no es Dios, ¿por qué tiemblas al mirarnos? Le preguntó con ternura. Severina alzó el misal. Lo abrió, pero las páginas estaban vacías. Sí, vacías. Una ráfaga de viento se llevó las palabras. Como si el libro ya no tuviera poder sobre esa tierra. Como si la nueva escritura se estuviera tatuando en los cuerpos vivos. No vine a convertirme, murmuró Severina, pero su voz temblaba. Eloísa la tocó, una sola vez, en la mejilla, y el cuerpo de Severina reaccionó como si nunca hubiera sido tocado. Como si cada oración rígida que repitió durante años se derrumbara de golpe. Cayó de rodillas. No por sumisión, por revelación. ¿Qué me estás haciendo? Jadeó. Te estoy devolviendo la oración que te robaron de niña. Susurró Eloísa. Y esa noche, la monja enviada para silenciar, gemía en secreto. No por placer, sino por algo mucho más profundo. Porque por fin entendía a qué sabe una fe que no teme tocarse. Episodio 13, cuando las estatuas comenzaron a sudar aceite. Al tercer día tras la caída de Sor Severina. Las campanas tocaron solas. Pero no sonaban a misa. Sonaban a advertencia. Algo estaba ocurriendo. Y no solo en el convento. En la ciudad. En las casas. En los templos. Las estatuas comenzaron a sudar. Aceite espeso. Dorado. Fragante. Salía de los ojos de la Virgen. De los dedos de los santos. De los labios de los crucifijos. Los fieles se arrodillaban. Pero no sabían por qué lloraban. Lloraban con vergüenza. Como si el cielo los estuviera desnudando por dentro. En las plazas, mujeres comenzaron a gemir en medio de sus rezos. No podían evitarlo. Decían que escuchaban una voz. No en el oído, sino dentro del pecho. Una voz que les decía: tócate donde siempre te prohibieron y allí encontrarás mi nombre verdadero. Los sacerdotes intentaron exorcizar el fenómeno. Pero sus palabras rebotaban en el aire. Como si fueran de otro idioma. Antiguo. Roto. Mientras tanto, en lo alto de la torre, Eloísa ya no rezaba. Escribía. No con tinta. Con su aliento. Con sus dedos impregnados del mismo aceite que ahora brotaba de los altares. El inquisidor subió a verla. Pero no habló. Solo la miró escribir con la piel. Cada trazo era un nuevo versículo. Un evangelio sin papel. Un evangelio que ardía mientras se escribía. ¿Qué estás haciendo? Le susurró. Estoy escribiendo lo que ninguna Biblia se atrevió a contener. Respondió ella sin dejar de trazar palabras invisibles en el aire. Y entonces ocurrió. Una grieta se abrió en el centro del convento. No de destrucción. De nacimiento. Un suspiro salió de la tierra. Un aliento. Como si el mundo exhalara después de siglos de represión. El nuevo evangelio no vendrá del cielo, dijo Eloísa mirando al horizonte. Vendrá del cuerpo. De la culpa redimida. De los gemidos que se convirtieron en himnos. Y mientras las estatuas seguían llorando aceite, la ciudad entera comenzaba a entender algo que siempre había estado allí, pero que solo Eloísa supo nombrar. Que Dios no solo escucha el alma, también escucha la carne. Cuando ésta reza sin miedo. Episodio 14, la mujer que habló con Dios, pero no usó palabras. Roma ya no podía ignorarlo. La ciudad entera ardía sin fuego. La culpa se convertía en canto. Y el placer en sacramento. Los informes eran imposibles de creer. Vírgenes que gemían al tocar un crucifijo. Sacerdotes que despertaban llorando tras soñar con Eloísa. Hostias que latían durante la misa. El Vaticano, en su miedo más puro, convocó un conclave secreto. No de fe, de urgencia. Ellos lo llamaron la última mesa. Donde se debía decidir. Borrar, excomulgar, destruir. Pero mientras los cardenales discutían entre susurros y amenazas, Eloísa se encontraba en la capilla más antigua del convento. Sola, desnuda, no en cuerpo, en alma. Allí entró ella, una mujer que nadie conocía. No tenía hábito, no tenía nombre, pero su mirada tenía siglos. Se arrodilló frente a Eloísa. No dijo nada,
pero su respiración era como un salmo no escrito. Su pecho subía y bajaba como si llevara dentro una revelación a punto de nacer. Eloísa la miró, y supo. La mujer se acercó, tomó su mano, la llevó a su vientre. Y entonces, ocurrió. Eloísa escuchó a Dios. No como trueno, no como luz, como un gemido contenido, como el susurro de un creador que por fin se atrevía a hablar desde la carne. No desde el cielo. Ella no gritó, lloró, de rodillas, con la frente sobre el vientre de aquella mujer, porque en ese instante, entendió, la fe no fue hecha para controlarse, sino para sentirse, hasta que duela de tanto amar. Y la mujer, aún sin hablar, abrió la boca, pero no dijo nada, solo respiró, y de su aliento brotaron letras. Sí, letras vivas, que flotaron hasta el cuerpo de Eloísa, y se imprimieron sobre su piel, como si cada poro fuera un versículo. En Roma, una luz atravesó las paredes del cónclave, y durante exactos 33 segundos, todos quedaron en silencio, porque el nuevo evangelio acababa de ser escrito, no con pluma, sino con un cuerpo bendito por el deseo, y consagrado por el gemido. Episodio 15, la reliquia que gemía cuando era tocada por fe. No hubo juicio, no hubo fuego, no hubo cruz, solo silencio, y un cuerpo. Eloísa desapareció una noche de luna sin sombra. La buscaron por todo el convento, por las celdas, las criptas, los altares. No estaba, pero su cuerpo sí, no muerto, no vivo, solo, presente, tendido sobre el mármol del altar mayor, su piel aún tibia, sus labios apenas entreabiertos, como si acabara de pronunciar la última oración del mundo. Y entonces ocurrió el milagro. Una monja, temblando, se acercó, tocó su frente con la yema de los dedos, y cayó de rodillas. Lloró, rió, gimió y rezó al mismo tiempo, como si algo sagrado y carnal hubiera entrado en ella por los poros, como si el alma de Eloísa aún habitara en esa carne, pero convertida en escritura viviente. La noticia se propagó como llama indetenible. No en cartas, en cuerpos. Gente llegó desde ciudades lejanas, no para ver un cadáver, sino para tocar un evangelio, porque cada vez que alguien se acercaba al cuerpo con fe verdadera, una parte del nuevo evangelio se revelaba en su mente. No con palabras, con sensaciones, con estremecimientos, con revelaciones internas imposibles de negar. Pero los impuros, los que venían con morbo, miedo o intención de control, caían al suelo, enloquecían, se golpeaban el pecho, porque la carne no perdona a quien la niega. Roma quiso llevársela, encerrarla, disecarla, pero cada vez que intentaban moverla, el cuerpo gemía, un gemido bajo, profundo, casi maternal, no de dolor, de advertencia. Y entonces entendieron, no podían tocar la palabra si no estaban limpios por dentro. Eloísa ya no hablaba, pero su piel se convirtió en templo, en texto, en llama, y cada noche, cuando el viento sopla con olor a incienso, algunos aún aseguran escuchar su oración. No me recen, sientan lo que el cielo nunca se atrevió a decirles en voz alta. Así terminó el tiempo del silencio, y comenzó la era de la fe que tiembla, que gime, que abraza la culpa hasta convertirla en himno. Porque a veces, el cuerpo es el único evangelio que Dios no logró esconder.